a todos directamente ahora. Gracias por este tiempo, hemos estado muy a gusto y es muy bueno, al menos, como decíamos, y decía Paco en esta mañana, hacer una visita al menos al año a esta iglesia donde nos encontramos muy bien, donde tenemos a hermanos a los que queremos, a los que amamos y con los que compartimos sobre todo una misma fe, un mismo Señor y ese gran Dios que está a nuestro lado en todos los momentos de nuestra vida. Gracias también por vuestro apoyo al ministerio que estamos realizando entre los niños, por vuestro cariño, por vuestras oraciones y por estar acompañándonos en esta aventura de fe y en este ministerio tan importante que es llevar a estas generaciones futuras lo que es el Evangelio de salvación, que puede salvar a personas y puede salvar a hombres, mujeres y niños también. Entonces, gracias por vuestro compañerismo cristiano. Y en cuanto al ministerio, pues compartiros solo algunas cosas, porque en esta semana estamos en una semana de estrenos en APEN. Y es que ayer mismo empezamos un SPLAI, un Club de Buenas Nuevas nuevo, en una iglesia de las Corts, donde llevamos tiempo trabajando y colaborando, pero ayer empezó una actividad con niños de la iglesia y niños de la calle. Este próximo fin de semana, el que viene, vamos a tener nuestro primer retiro de adolescentes. Hasta ahora solo trabajamos con niños hasta los 12 años, pero ya llevamos casi 7 u 8 meses trabajando con un grupo de adolescentes cada mes, que son entre 15 y 20 adolescentes que habían acabado los campamentos nuestros de niños y, claro, quedaban con sus años y ¿y ahora qué hacemos, no? Y entonces pues hemos empezado a hacer una actividad con ellos cada mes también y este próximo fin de semana está el retiro, el primer retiro que va a haber de adolescentes, que el Señor también prepare sus corazones y que sea un tiempo bueno para que ellos puedan seguir adquiriendo conocimientos, estando juntos y compartiendo la palabra de Dios. También esta semana vamos a abrir la inscripción del campamento de verano para que los niños también puedan participar. El año pasado se llenó el campamento en 3 horas, entonces esperamos también que muchos niños, estos 80 y pico de niños que pueden participar, puedan venir y escuchar también acerca del amor de Dios para sus vidas. Y también 2 temas más que queremos poner delante vuestro para que oréis también. Este año va a ser el segundo año donde vamos a hacer un curso muy especial que llamamos el curso de liderazgo para el ministerio entre los niños. El año pasado hicimos la primera parte, estuvimos 6 semanas de Amarillo en Portugal, con nuestros colegas de allí, con nuestros compañeros de APEN en Portugal para hacer este curso. Y este año vamos a volver para 5 semanas más, del 30 de junio al 2 de agosto, para acabar este curso y que personas que asistan a este curso se puedan incorporar como obreros al equipo de APEN. Entonces, orad para que el Señor llame, porque es el Señor el que llama y capacita, ¿no? Que el Señor toque corazones para que puedan acompañarnos tanto aquí, en la obra en España, como en la obra en Portugal, nuevas personas que quieran colaborar con el ministerio. Y también en octubre vamos a empezar una nueva actividad, una actividad que ha sido un proyecto que llevamos trabajando ya algunos meses, sobre todo una obrera de las que tenemos en Barcelona, Priscila, que es un proyecto que ha presentado en diferentes lugares y que ahora va a tomar forma en un lugar especial. Y es un proyecto que está destinado a trabajar con los niños en los hospitales. Entonces hemos presentado este proyecto, algunos hospitales nos han recibido muy bien, otros tienen otras perspectivas, pero vamos a empezar a trabajar con niños también con una necesidad especial en la residencia infantil de Manuel, ¿no? Y vamos a empezar a colaborar con ellos a partir del mes de octubre y compartiendo también un tiempo especial con estos niños. Pero orar también para que el Señor abra estas puertas en hospitales, para que podamos llegar a esos niños que pasan por largas enfermedades, por complicadas enfermedades y también poder llegar a sus familias para que ellos puedan conocer y saber acerca del amor de Dios. En estas situaciones a veces tan complicadas y tan difíciles cuando ves a niños sufrir, a niños padecer enfermedades difíciles y a niños pasar por momentos delicados. Pues que el Señor vaya abriendo puertas para que podamos llegar a más y más personas adultas, personas jóvenes y también a más niños. Y en esta mañana me gustaría compartir algo muy sencillo, una reflexión muy sencilla y corta. Bueno, corta siempre se dice, ¿no? Esperamos que sea corta y que podamos entender lo que el Señor quiere decirnos a través de lo que la palabra de Dios dice. Si os dijera unos nombres a continuación, seguro que los conoceríais. Por ejemplo, Isaac Newton, Galileo Galilei, Charles Darwin, Marie Curie, Albert Einstein,
Son conocidos y nos suenan de alguna cosa, ¿no? Son científicos, son físicos que han sido muy reconocidos por las cosas que han llevado a cabo. Y seguro que podríais a lo mejor decir qué hizo cada uno, qué no hizo o qué cosas realizó, ¿no? Pero si, por ejemplo, también ahora os digo otros nombres, por ejemplo, Abu Ali al-Hassan, Alfred Russel Wallace, Joseph Lister, James Clerk Maxwell, Fritz Haber, Karl Landsteiner, ¿los conocéis de algo? Es curioso, ¿eh? Porque también son físicos y científicos que han hecho grandes cosas, pero que no conocemos tanto. Por ejemplo, hay uno de ellos, Joseph Lister, que realizó una contribución fundamental para el desarrollo de la medicina en el estudio de la infección en las heridas, ¿no? Considerado el padre de la medicina antiséptica, Joseph Lister introdujo conceptos esenciales de higiene para el trabajo en los hospitales, convirtiendo estos lugares muchísimo más seguros de lo que se puede imaginar hoy en día. O sea, que hay nombres que conocemos muy bien dentro de un ámbito y dentro del mismo ámbito, pues a lo mejor hay otros que no conocemos tan bien. Y si vamos a la Biblia, nos puede ocurrir lo mismo. A ver, voy a hablaros de personajes de la Biblia. Por ejemplo, Abraham, ¿lo conocéis? Sí. Noé, claro. Ruth, también. Esther, también. Moisés, Josué, Daniel, Nehemías, Pablo, Pedro. Todo esto son gente muy conocida de las cuales sabemos muchas cosas. Pero la Biblia también está llena de personas con nombre que a lo mejor no conocemos tan bien y que tienen a lo mejor también cosas que enseñarnos, ¿no? E incluso en la Biblia hay personajes sin nombre y también que nos enseñan gran cosa. Yo recuerdo siempre a esa sierva de Naamán, a esa jovencita que fue a un país llevada cautiva y que en un momento tuvo unas palabras que ayudaron a que su siervo pudiera ser salvo, a Naamán. Incluso aquel pobre muchacho que estaba con sus 5 panes y 2 peces, paseando por allí en medio de aquella charla que estaba dando Jesús, y cómo él dio esos panes y esos peces, y cómo Jesús los utilizó para alimentar a aquella gran multitud de personas. Y no sabemos cómo se llamaban, no sabemos qué nombre tenían. Son personajes anónimos, ¿no? Y hay muchos personajes anónimos hoy en día que a mí me llaman mucho la atención, anónimos cristianos. Y son nuestros hermanos que pierden su vida por amor a Jesús en países donde no está permitido compartir el Evangelio, o que son apresados y llevados a las cárceles por confesar su fe, o que son sus iglesias y sus edificios quemados por llevar a cabo el ministerio de compartir la palabra. Y muchos de ellos mueren por amor a Jesús y no tienen nombre para nosotros, pero son personas que están enseñándonos grandes cosas a través de sus vidas. Y a lo mejor lo que nos puede pasar cuando pensamos en grandes personajes de la Biblia y en aquellos que no son tan conocidos, pues que si nos ponemos a la altura de aquellos, o nos queremos poner a la altura de aquellos que son muy nombrados y que han hecho muchas cosas, pues puede parecer que nos sentimos pequeños. Y dice, uy, yo nunca llegaré a ser así, nunca seré como este, nunca haré lo que hizo este. Pero mi pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿tienes que ser como ellos, tan importante y hacer tantas cosas para agradar a Dios? ¿O siendo más sencillo también puedes agradar a Dios? Y para eso me gustaría hablaros de un personaje que no es muy nombrado en la Biblia, solo aparece 5 veces, en 5 versículos, y que creo que puede aportarnos cosas y enseñanzas muy interesantes para esta mañana. Es un personaje que se llama, lo habréis oído muchas veces a lo mejor, se llama Tíquico. El nombre ya cuesta decirlo, ¿no? Incluso me cuesta decirlo a mí. Pero ¿sabéis qué significa Tíquico? Pues significa afortunado, feliz. Él era un creyente del Asia Menor, ¿no? Y para empezar, su nombre significa esto que he dicho, feliz y afortunado. Y de forma personal pienso que es un nombre muy interesante para poner a un niño cristiano. No sé si conocéis algún Tíquico, vosotros, ¿no? Yo no conozco a ninguno. Pero qué bonito llamarse afortunado, feliz. Hoy en día, cuando hay alguna persona que sufre maltrato, insulto
o incluso se le mata o es acusada por alguna causa que no ha cometido, pues la gente alrededor suyo se une a él y dice, todos somos tal persona, ¿no? Por ejemplo, el último caso que ha habido en el fútbol de gritos racistas a Vinicius, el jugador del Real Madrid, pues después en muchos campos pues habían pancartas que decían, todos somos Vinicius, para apoyar, para decir que no estaban de acuerdo con el maltrato verbal ni los insultos racistas. Aquí podríamos decir ahora que todos, aunque solo sea por el nombre, todos somos tíquicos, todos somos afortunados, todos somos felices. ¿Por qué? Porque como hemos estado viendo esta mañana, tenemos la gran fortuna de ser llamados hijos de Dios, de tener un Dios muy especial, un Dios que nos ama, un Dios que está a nuestro lado, un Dios que siempre nos cuida, un Dios que en medio de la tormenta está a nuestro lado, un Dios que nos ayuda a vencer, porque no vencemos nosotros, sino que la victoria está en Jesús. Y en medio de este tiempo donde, decía la canción, donde el mundo se destruye, donde pasan cosas y cosas y cosas, Él siempre está a nuestro lado. Su mano siempre está a nuestro lado. Su cuidado siempre está con nosotros. Él siempre está con nosotros. Por eso somos afortunados. Y a veces no lo recordamos, a veces no estamos viviéndolo. Y el Señor nos ayuda a que lo vivamos de una forma feliz y alegre, de que somos afortunados por tenerle a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Tíquico era un amigo íntimo de Pablo y era un emisario útil para Pablo y lo utilizó para llevar mensajes a diferentes iglesias y a compartir las palabras de Pablo. Y también estuvo presente en las prisiones de Pablo. Vamos a leer estos 5 versículos donde aparece el nombre de Tíquico. El primero está en Hechos, capítulo 20, versículo 4, y dice lo siguiente: y acompañaron a Pablo hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Otro versículo más, Segunda de Timoteo 4:12. Este es corto. A Tíquico lo envié a Éfeso. Y Tito 3:12 dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. 3 de los 5 versículos que hablan de Tíquico. Si nos fijáramos en estos 3 que hemos leído, poco podríamos conocer a Tíquico. Simplemente que lo enviaban de un sitio para otro y que él estaba dispuesto a ir. Pero poco dice de quién es Tíquico. No sabemos cómo era, ni quién era, ni qué hacía, ni qué cualidades tenía. Pero vamos a los otros 2, que son casi iguales el uno del otro, que uno está en Efesios y otro está en Colosenses, y donde ahí sí que podemos ver cómo se llama a Tíquico y qué cualidades tenía. Dice en Efesios 6:21, para que vosotros también sepáis mis asuntos, está hablando Pablo, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y en Colosenses dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. En estos 2 versículos sí que se nos nombran algunas cualidades sobre Tíquico. Las primeras, amado hermano y fiel ministro. Aparecen en los 2 versículos casi de la misma forma, y en Colosenses añade, y consiervo en el Señor. En primer lugar lo llama amado hermano. Naturalmente, cuando hablamos entre nosotros, los de las iglesias cristianas, pues decimos mi hermano, mi hermana, ¿no? Pero aquí dice mi amado hermano. Y me gusta esta frase, mi amado hermano. Y aquí se aplica a los que se hacen amar por su dulzura, por su simpatía y por su amabilidad en su carácter. Para Pablo, tanto Tíquico como otros colaboradores eran personas muy amadas. Pablo solía ensalzar las virtudes de sus colaboradores, pero nunca los alababa sin fundamentos.
siempre lo decía de corazón porque le servían, le apoyaban, le ayudaban y estaban con él. ¿Tú y yo somos conocidos como amados hermanos? Como hermanos seguro, pero como amados hermanos. ¿Qué piensan los demás sobre ti y sobre mí? ¿Qué piensas tú sobre tus hermanos? Hay en la Biblia muchos versículos que nos hablan de cómo llegar a ser buenos hermanos y amados hermanos. Vamos a resaltar algunos de ellos para que veamos qué tenemos que hacer para ser buenos hermanos y amados hermanos. El primero de ellos lo recordáis muy bien, Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Pero juntos cómo? En armonía. Ahí está la clave de este versículo, en armonía. ¿Qué es la armonía? Pues vivir en armonía es lograr un equilibrio en cuanto a pensamientos, acciones y sentimientos. Y eso es difícil a veces, porque cada uno somos como somos. Cada uno tenemos nuestro carácter, nuestra forma de ser. Pero Dios nos llama a ser uno, en armonía. Trabajar juntos, colaborar juntos. Otro versículo más, Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Qué importante es que cada uno de nosotros sepamos preocuparnos de nosotros mismos, que ya es bastante trabajo. Que ya es bastante trabajo preocuparnos de nosotros mismos para tener que pensar en los demás. Y no pongamos ocasión de caer a ninguno, sino que seamos de provecho para los demás, que seamos de ayuda para los demás, pero no busquemos aquello que no está bien, porque nosotros somos los primeros que no estamos bien, que fallamos delante del Señor y que caemos. Versículo de Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de un buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En estas cosas positivas hay que enfocar nuestra visión y nuestra forma de vivir cada día. Y muchas veces estaremos al revés, vamos a buscar las cosas negativas para poder encontrar defectos y para poder... No. Si hay algo digno de alabanza, es todo esto que tenemos que buscar. Lo bueno, lo justo, lo amable. Eso es lo que tenemos que buscar como hermanos y como creyentes en el Señor. Y en 1 de Juan 4, 20 y 21, donde se basa todo esto del amor hacia el hermano, es si alguno dice que yo amo a Dios, pero aborrece al hermano, pues es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Amor a los hermanos por encima de todo. Para ser entonces llamados amados hermanos, tenemos que amar a los demás, buscar siempre la armonía, no juzgar a los demás y buscar todo lo positivo en los demás. Fácil. Eso lo tenemos que responder cada uno de nosotros. Pero yo creo que no es fácil, ¿eh? A veces chocamos mucho, a veces tenemos nuestra forma de ser, pero Dios nos llama a buscar todo esto, para ser llamados, amados hermanos, o simplemente buenos hermanos. La segunda cualidad que Pablo remarca de Tíquico es que era un fiel ministro. Y si ahora por un momento no estuviéramos hablando de la palabra de Dios y nos trasladáramos a nuestro mundo normal, hablar de la palabra hoy ministro y fiel se nos hace un poco complicado, porque tenemos unos ministros que cada vez cambian de opinión, que dicen una cosa, que cambian. Pero aquí la palabra de Dios habla sobre otra cosa. Habla sobre fieles y ministros, que quiere decir siervos. Y eso es muy importante también relacionarlo y saber qué tenemos o cómo tenemos que actuar como fieles siervos que somos. Siervos, para Pablo, era una persona totalmente creíble, digna de confianza, íntegra y transparente. Fiel también es aquel que cumple lo que promete. ¿Cuántas promesas han quedado por nosotros sin cumplir delante del Señor? Pues seguro que varias. Seguro que muchas veces, Señor, te prometo, quiero, puedo,
ayúdame, pero a veces se han quedado ahí, ¿no? Pero Dios nos manda que seamos fieles y que cumplamos con eso que prometemos. Pablo confía en Tíquico a la hora de llevar sus cartas a las diferentes iglesias, sus palabras, lo que él estaba viviendo, y lo tenía por una persona totalmente digna de confianza. Y sabía que no iba a cambiar ni a tergiversar sus palabras, sino que iba a trasladar todo lo que Pablo le decía. Y en estas dos palabras, fiel y siervo, tienen que formar parte también de nuestras cualidades como cristianos que somos. Seguro que recordáis un versículo que habla sobre estas dos palabras y que son palabras que un día nos gustaría escuchar de parte de nuestro Señor. Si yo empezara diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. Y dice, sobre poco has sido fiel. No hay que ser grandes ni hacer grandes cosas, sino ser al menos un poco fieles, que ya cuesta también muchas veces. Y en cuanto a la palabra siervo, tiene que haber en nosotros un deseo de estar dispuestos a servir al Señor dentro de nuestras posibilidades. Debemos tener un sentido de dependencia de nuestro Dios para todo. Hay una distinción de siervo que escuché una vez y que me gusta mucho. Dice, el siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida y sin importar lo que pida. No sé si nos catalogamos dentro de estas cualidades. ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios te pida, cuando Él te pida, donde Él te lo pida y en el lugar que te lo pida? El significado de la palabra siervo en la palabra de Dios tiene la connotación de esclavo muchas veces, ¿no? Pero no en un sentido peyorativo y que de mal gusto, sino de que esa persona está en total dependencia de su Señor. El mismo Jesús, cuando vino al mundo, Él dijo que en Mateo 20, 28, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él mismo vino a tomar la forma de siervo para poder llegar a conocernos, a salvarnos, a amarnos y a tenernos presentes. Entonces, hoy en día, para ser llamados fieles ministros o fieles siervos, debemos ser personas dignas de confianza, íntegras, transparentes y entregadas totalmente a servir a nuestro Dios dentro de nuestras posibilidades. La tercera cualidad de Tíquico en estos versículos, que era consiervo de Pablo, dice en Colosenses. Y es que Pablo nunca trabajaba solo. La palabra consiervo quiere decir estar al lado de otro, está consiervo. Y me gusta porque no es estar por encima del otro, sino estar uno al lado de otro, trabajando, sirviendo y colaborando. Me gusta este rasgo de humildad de Pablo. Pablo podría creerse superior a los demás en base a todo lo que él hacía y cómo llevaba a cabo el ministerio que Dios le había dado. Pero él habla de que son consiervos en el Señor, de que todos están juntos, de que todos están a la misma altura, de que todos son iguales delante de Dios. Podemos ver esta actitud con diferentes personas a las que él llama compañeros, colaboradores, consiervos. Llama a Aristarco, a Timoteo, a Epafras, a Onésimo, a diferentes personas los llama así. Y son sus colaboradores íntimos, sus compañeros de trabajo y sus consiervos. Muchas veces hay personas que piensan que son los únicos que saben hacer las cosas. Muchas veces hay personas que solo saben o dicen que son los únicos que tienen la razón en las cosas y que son los únicos que saben cómo llevar a cabo el ministerio. Eso es un problema, porque hay que trabajar juntos para seguir adelante. Lo hemos hablado hoy. Tenemos que ser uno, tenemos que estar unidos para ser un pueblo que llame la atención a las personas en nuestro tiempo. Un pueblo unido en lo que creemos, en lo que somos y en lo que predicamos.
¿Cuántos ministerios, cuántas iglesias se han dividido por problemas de este tipo? Por problemas de que hay alguien que se piensa que es superior a los demás. Todos somos iguales delante del Señor y todos tenemos el mismo valor para el Señor. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Así tenemos que ver a nuestros hermanos, pensar que ellos son más que nosotros, nunca más nosotros que ellos. Sabéis también en Santiago lo que dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad tiene que formar parte de nuestro comportamiento como cristianos, como creyentes. En el servicio cristiano es necesario estar o contar los unos con los otros. Y si vamos a la palabra de Dios, veremos que hay multitud de frases y de reseñas en cuanto a lo que tenemos que hacer los unos con los otros. Y se trata de esto, de estar los unos y los otros, los unos y los otros. Y podéis ver ahí como dice: saludaros unos a otros, hospedaros unos a otros, someteros unos a otros, exhortaros unos a otros, alentaros unos a otros, animaros unos a otros, consideraros unos a otros, perdonaros unos a otros, tener comunión unos con otros, etcétera. Pero sobre todo hay uno que está por encima de todos los demás y que se repite más veces en la Biblia: amaros unos a los otros. En eso se basa la vida cristiana, en el amor los unos para con los otros. Para que seamos buenos consiervos, tenemos que revestirnos de humildad, tenemos que colaborar unos con otros y nunca pensar que somos los únicos que tenemos la razón y que lo sabemos todo. Hay 3 cualidades importantes en Tíquico, pero me gusta una más que aparece al final de Colosenses 4:8 y que casi parece inadvertida y que dice lo siguiente: para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico también podía fortalecer, animar y confortar a los creyentes. No era enviado simplemente como un cartero para dar noticias y para llevar las palabras del apóstol Pablo, sino que actuaba como un verdadero pastor. Qué necesario también son los creyentes dispuestos a fortalecer, a animar, a consolar, a ayudar, a escuchar y a confortar a los otros. ¿Cuántas veces no habéis estado bien en algún momento y alguna palabra de un hermano, o incluso solamente un gesto, un abrazo de parte de un hermano, os ha llenado de paz y de tranquilidad? Seguro que todos hemos recibido esas palabras o ese momento de ánimo. Y Tíquico también era capaz de hacer estas cosas. Cosas sencillas. Ser llamado hermano, buen hermano, ser llamado fiel ministro, ser llamado consiervo y persona que era útil para consolar y confortar a los hermanos. Lo que quería resaltar en esta mañana es que nunca nos creamos que somos insignificantes para el Señor. Nunca pensemos en eso. Nunca pensemos que estamos haciendo poco para el Señor. Nunca pensemos que somos inferiores a los demás. Con que sigamos el ejemplo de Tíquico ya es suficiente. Pero hay un versículo que resalta lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, igual que pedía en su tiempo al pueblo de Israel. Dice Deuteronomio 10:12: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y si veis, lo que hace al principio es lo que tenemos que ser: amar, temer y andar en sus caminos. Y después, al final dice: y lo servirás. Pero siempre está el primero, el ser, antes que el hacer. A veces lo invertimos y pensamos que por hacer mucho somos ya grandes creyentes. No, primero tenemos que ser hijos de Dios y que entendamos bien lo que significa ser
hijos de Dios. Una vida cristiana llena de activismo a veces nos lleva a problemas internos también. Hacer, hacer y hacer. No, primero hay que ver cómo somos. Y hay una frase con la cual me gustaría terminar, que me gusta mucho, y que alguien dijo y decía lo siguiente: hay que ser antes que hacer. Para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. Y por ejemplo, cuando Samuel fue a escoger a David para rey, Dios le dijo: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. En este caso, para Dios había algo que evitar, que es mirar su forma, su parecer, cómo era, y algo que buscar ahí dentro del corazón, de donde salen todos nuestros deseos. Evitar lo externo y lo aparente porque es secundario, y buscar lo que hay dentro, el corazón, porque desde siempre, como dice en Jeremías 11:20, Dios escudriña la mente y el corazón. Que tengamos la disposición de ser antes que hacer, y que seamos a veces sencillos creyentes. No quiere decir que seamos peores creyentes que otros, sino simplemente que tengamos claro que tenemos un Dios grande y especial, que se merece que lo amemos, que lo temamos, que andemos en sus caminos y que lo sirvamos. Ya está. Después podemos hacer muchas cosas, claro que sí, pero con eso que es lo básico, Dios dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a ser así, que seamos sencillos, pero con el mensaje claro de lo que tenemos que hacer, porque nuestro Dios se merece lo mejor, porque nuestro Dios, como hemos cantado, es lo mejor que hay, y a Él le debemos adorar y servir con todo lo que somos y con lo que tenemos. ¿Pero para qué? Pues para darle la gloria y la honra que Él solo se merece. Y a Él sea la gloria hoy y siempre. Amén.